¿Qué tal, ingenieros? Continuamos con el tema de inspección. Seguimos todavía en el apartado de arneses, pero vamos a pasar a la parte de la inspección. En esta parte, en este módulo es muy importante poner atención, porque aquí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestros criterios para poder definir, cuando hagamos estas inspecciones, si un equipo puede seguirse utilizando o no se puede seguir utilizando. Entonces, como parte de las habilidades que debemos de desarrollar es esa, el comenzar a tener un criterio con respecto a las inspecciones que vamos a realizar. Existen dos grandes tipos de inspecciones que se le pueden hacer a un equipo de protección contra caídas. En general a los sistemas, pero estamos hablando específicamente ahorita de los arneses. Número uno, inspecciones de preuso. La inspección de preuso, bueno, es la que le hacemos antes de la actividad, ¿sí? Previa a la actividad, realizada por el usuario y debe de contar con criterios de inspección bien definidos, que a nosotros nos digan si ese equipo que estamos utilizando sigue estando en cumplimiento o si ya debe de ser retirado. Es por eso que el participante, el usuario, debe comprender cuáles son esos criterios. Tenemos un gran campo también que se llama las inspecciones formales. Estas inspecciones formales deben de contar con una periodicidad definida, es decir, deben de realizarse por lo menos una vez al año. La periodicidad ya será definida de acuerdo a el uso que le estemos dando a esos equipos, pero esta periodicidad puede ser semestral, trimestral, bimestral, ya se definirá de acuerdo a el uso que le demos, pero por lo menos debe de ser de manera anual. Nosotros debemos definir esa periodicidad. Deben ser realizados por una persona competente. Veíamos al inicio de este curso las diferentes figuras que existen cuando hablamos de los trabajos en alturas: persona autorizada, persona competente y persona calificada. Una persona competente es quien debe de llevar a cabo una, una inspección formal. Esta inspección formal debe estar documentada y debe ser trazable. ¿A qué se refiere? Bueno, documentamos, realizamos un reporte y es trazable porque tenemos que ver marca del equipo, número de serie del equipo, eh, fecha de fabricación del equipo, quién está inspeccionando, el inspector. Es decir, debemos de tener todos estos elementos que permitan que esa inspección sea trazable y que esos equipos sean trazables, que nos diga qué se le inspeccionó, cuál es su número de serie, su marca, su modelo, quién le está haciendo esa inspección, toda esa información, incluso en ocasiones también va a venir acompañado con evidencia fotográfica para dejar en claro cuál es el estado de. Justamente, y brincándonos un poco en la parte del etiquetado, tiene que ir esa parte, ¿no? Aquí, como parte de la misma documentación y trazabilidad que existe en el reporte que puedes entregar, viene la parte de aprobado, el equipo no aprobó, el equipo requiere mantenimiento o requiere limpieza, requiere la sugerencia que se haga, ¿sí? Debe incluir una revisión integral del equipo, justamente es lo que digo, los aspectos que le vamos a revisar con respecto a los criterios que ya tenemos bien claros y bien definidos. Estos criterios de inspección son los que vamos a ver aquí a continuación. Recuerden que también para nuestra inspección de preuso debemos hacerlo siempre previo a la actividad. El deber ser nos dice que si lo usamos diario, diario hagamos inspección de preuso. Si lo usamos cada 2 días, de la misma manera. Si nos lo quitamos para ir a comer y regresamos a realizar actividades otra vez en alturas, pues tendríamos que volver a realizarle por lo menos esa inspección visual. En teoría, todo, toda esta parte de la inspección con respecto a que algo salga mal tendría que reducirse si nosotros tuviéramos un lugar adecuado
para el resguardo de ese equipo. Eso es lo que debería ser. En la realidad, ingenieros, pues es muy común que la gente se quite su equipo y lo coloque dentro de los mismos tambos de herramientas, dentro de la caja de herramientas, ¿sí? Eso es bien común. Eh, Sin embargo, debe de tener un lugar específico, debe colgarse en un lugar que esté libre de contaminantes, que no tenga ese riesgo de que pueda rasgarse, de que no le esté pegando el calor, la luz solar, que no sea un ambiente corrosivo, ¿sí? Todos esos elementos debemos de considerarlo. Ok, ¿qué es lo que le vamos a revisar a nuestro equipo? Vamos a revisarle principalmente los siguientes elementos. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, no me deja pasar. Ahí está. Vamos a pasar a la inspección. Van a existir 5 elementos que nosotros vamos a inspeccionar en nuestros equipos. ¿Cuáles son esos elementos? No necesariamente tienen que ir en un orden, ¿sí? No necesariamente van en un orden, solamente hay que tener en cuenta que no hay que dejar de pasar ninguno por alto. Puede ser en el orden que tú lo decidas, simplemente no dejes pasar nada. Vamos a inspeccionar número 1 las cintas. ¿A qué nos referimos con las cintas? Bueno, todo el cuerpo del arnés, ¿verdad? A estas cintas hay que revisar que no tengan cortaduras, que no tengan este tipo de desgaste por abrasión. Por ejemplo, si ustedes ven esta cinta de su lado izquierdo donde está el círculo rojo, este tipo de desgaste es por abrasión. Y este arnés es un arnés de Nomex Kevlar. Tiene una resistencia mayor a la ruptura, acuérdense. Sin embargo, no es completamente invulnerable, por ejemplo, a este tipo de situaciones, en donde a lo mejor el trabajador está acostado o recargándose sobre una superficie abrasiva y puede recibir este tipo de daño. Revisamos entonces cortaduras, revisamos daño por abrasión, revisamos contaminación. Aquí tenemos, por ejemplo, un arnés que está contaminado como de grasa, incluso todas sus cintas se ven como que están contaminadas de alguna sustancia. Revisamos aquí también este tipo de daño, ¿sí? Estos cortes. Fíjense, hay algunos fabricantes, no son todos, solamente si el fabricante te lo especifica, que nos dice que aquí tenemos, por ejemplo, una costura por el borde de la cinta, una costura de color negro, que dice que mientras el daño no pase hacia adentro de la costura, todavía puede pasar el equipo. Entonces, si tuviera por aquí alguna marca de desgaste en esta zona perimetral, pues todavía se podría seguir utilizando. Sin embargo, aquí, pues ya este daño pasó hacia adentro, entonces ya es motivo de rechazo. Esto de aquí es motivo de rechazo. Adicional, bueno, pues vean también ustedes, tiene una especie de manchas que también pueden ser contaminación. No estoy seguro si es contaminación o si son quemaduras, parece más bien contaminación, pero incluso aquí se ve un poco ya deshilado, o sea, se ve con un desgaste importante. Y tenemos esta otra situación, aquí sí es evidente que son quemaduras, en donde pues esto también es motivo de rechazo. ¿Sí? Si nosotros tenemos, ay, mira, es que nada más tiene un huequito pequeño, mira, es una cortadita pequeña. Nosotros debemos empezar justamente a desarrollar ese criterio. Hay que tener en cuenta algo bien importante. Estos señores, estas cintas, este equipo, el arnés, va a detenernos de una caída. Le estamos confiando nuestra vida a este equipo. Ustedes deciden qué tan exagerados pueden ser con su seguridad. Yo personalmente, si tengo un arnés que está contaminado, no sé qué tanto se haya dañado la fibra.
no sé qué tanta resistencia puede habérsele reducido. Y como no tengo justamente esa certeza de qué tanto se pudo haber dañado, pues mejor no lo utilizo. Lo mismo con esto, ¿sí? Recuerdan que los arneses de Nomex Kevlar decían que tenían una resistencia a la ruptura de hasta 9000 libras. Bueno, yo no sé qué tanto se redujo esto. Los arneses de nylon normalmente tienen esta resistencia. Entonces, con este pequeño corte que está aquí, no sé qué tanto se pudo haber reducido. Yo no me voy a arriesgar. Ese es el problema. Yo prefiero que me digan que he exagerado a que en un dado caso esto se rasgue justamente de este punto. O aquí se rasgue y tenga a una persona que de repente se pudo haber caído porque una de estas cintas se rasgó, se trozó. Vean aquí en la parte de la quemadura, en este tipo de fibras, cómo se digamos, hace más rígido. Aquí se hace como una especie de plástico, ¿sí? Porque este tipo de fibras sintéticas, al momento de entrar en calor, de quemarse, se hace como una especie de plástico y eso lo vuelve rígido. Entonces, número uno, ingenieros, vamos a revisar las cintas. Número dos, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar herrajes. Ya vimos, me regreso un poquito, ya vimos que las cintas, eh, vamos a revisar que no tengan cortes, no tengan abrasión, no tengan desgaste, no tengan quemaduras, no estén, dijimos, contaminadas, no estén decoloradas. Si todo este daño no estén rígidas, esto solamente la rigidez aplica en algunos equipos porque hay ciertos materiales que son rígidos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Herrajes, número 2, punto número 2 de revisión. Herrajes vamos a tomarlo como herraje toda la parte metálica, sí, toda parte metálica que tengan nuestros equipos. No nada más los anillos, los puntos de conexión, sino también las hebillas que nos sirven para realizar el ajuste o la conexión. ¿Qué vamos a revisar en este caso? Bueno, aquí casi al 100% coloqué la parte de la oxidación, pero no nada más vamos a revisar la oxidación. Vamos a revisar que no tengan deformaciones. Si nuestro anillo dorsal, por poner un ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí a su mano derecha, si nuestro anillo dorsal presenta alguna deformación, puede haber sido sometido a un esfuerzo. Si nuestro anillo dorsal presenta grietas, también es peligroso. Ya nadie nos está asegurando que este anillo tenga la resistencia de 5000 libras. Si presenta grietas, deformaciones, si presenta bordes filosos, también es motivo de rechazo. Y bueno, la parte de la oxidación aquí es sumamente evidente. Va a haber oxidación que puede retirarse incluso con algún trapo húmedo, se puede retirar. Algo incipiente todavía eh, puede retirarse. Recuerden que todas estas partes metálicas van a contar con un recubrimiento. Un recubrimiento puede ser de zinc, se le llama también en algunos lados un tropicalizado, que sirve para tener cierta protección contra el ambiente. ¿Por qué se puede dañar u oxidar este tipo de equipos? Se van a dañar por las condiciones del clima del lugar o por la naturaleza digamos, del proceso. Hay procesos en donde hay mucha humedad, son agresivos porque son corrosivos, ¿sí? Puede existir alguna atmósfera dentro de la planta que a la larga esté dañando los equipos y se les quite esta protección.
El clima también cumple una parte fundamental. Hay climas que son muy húmedos. Por ejemplo, este tipo de daño te lo puedes encontrar en la costa, en algún lugar costero donde exista mucha humedad, mucha salinidad. Fíjense, en este punto en específico es importante. Vean cómo aparentemente este anillo está bien por fuera, pero en la parte interna, por debajo de donde está la cinta, ya existe un daño importante. Entonces, las inspecciones, señores, son a conciencia. No nada más es ver lo evidente. Hay que hacerlas a conciencia. Dijimos que para los anillos frontales, perdón, los anillos de conexión como tal, deformaciones, hay que buscar oxidación, hay que buscar grietas, bordes filosos. Para este tipo de anillos, perdón, de, de conectores, por ejemplo, los que son conectores entre cintas, aquí si ustedes se fijan, tiene unas pequeñas palanquitas. Cuando nosotros tenemos un mecanismo de apertura para detención contra caídas, tienen que abrir en dos pasos. Es decir, estos elementos de aquí tengo que presionar los dos al mismo tiempo para que se pueda abrir. Si yo presiono uno solamente y se abre, eso es un motivo de rechazo porque ya no está cumpliendo con la característica de que se abra por lo menos en dos pasos un mecanismo de apertura. Entonces, reviso que se escuche el clic y hago la prueba de apertura. Abro, cierro, abro, cierro. Lo mismo para esto. Vamos a, verificar que pueda recorrer, que no presente un daño interno más grande. Aquí, por ejemplo, bueno, es muy evidente que ya existe una corrosión importante, entonces esto sería motivo de rechazo. ¿Sí? Esto es con la parte de herrajes. Recuerden, herrajes vamos a llamarlo así a todas las partes metálicas, que son, número uno, puntos de conexión o conexión entre cintas. Estas conexiones pueden ser conexiones rápidas como esta que vemos aquí o pueden ser conexiones mecánicas, ¿sí? Que no tienen estos mecanismos que son de embonar una pieza con otra. ¿Qué más vamos a revisarle a nuestro arnés como parte de este proceso de inspección? Vamos a revisarle las costuras, ¿sí? ¿Qué le revisamos a las costuras? Bueno, básicamente va a ser lo mismo que a los textiles. Recordemos que a las cintas textiles les vamos a revisar que no presenten cortes, que no presenten quemaduras, que no presenten desgaste por abrasión, decoloración, todo lo que ya vimos para las cintas. Pero adicional a eso vamos a verificar que en este trenzado, en este tejido que existe aquí, no existan hebras deshiladas. Si ustedes ponen atención, aquí tenemos hebras que ya se rompieron. Recuerden que este tipo, cuando hablamos de costuras, hablamos de este tipo de costuras, de las costuras que hacen la función de carga. Es decir, este tipo de costura es la unión entre cintas. Esta unión entre cintas viene reforzada porque justamente al momento de existir una caída, esta hace función de soportar esa fuerza de arresto. Es una cinta, una costura de carga. Por eso si nosotros detectamos, aunque parezca que no esté deshilada, pero detectamos este tipo de daño por abrasión, vamos a regresarnos poquito. Algo similar a esto, voy a ser menos técnico y voy a decir una palabra que a ver si se entiende, como esta especie de despelucado aquí, de desgaste, de deshilado. Si nosotros vemos eso, ese tipo de daño abrasivo por encima de estas costuras, como esta pequeña pelusa, ¿sí? Es como cuando tallamos una camisa con algo abrasivo, una lija, por ejemplo, se va a generar como una especie de pelusa, ¿verdad? Como que se hace sobre la tela eso porque se desprende en las fibras superiores. Si nosotros vemos eso en una costura, eso también le está reduciendo resistencia. Entonces, adicional
A todo lo que ya vimos en la inspección de las cintas, vamos a revisarle que no estén deshiladas, ¿sí? Que no estén deshiladas y que no presenten también este pequeño, vamos a ponerlo aquí, este pequeño peluche, ¿no? Este pequeño desgaste abrasivo que va a levantar esas fibras. Y es importante, esta es una parte que casi nadie inspecciona. Casi siempre nos vamos con que la inspección visual y la inspección de preuso es únicamente en las cintas, pero estos elementos también se inspeccionan. Vamos a ir con el número 4. Aquí está interesante esta parte, ingenieros. Todos los arneses deben de contar con un indicador de impacto. Bueno, en general todos los equipos de detención contra caídas deben de contar con un indicador de impacto que a nosotros nos diga que ese equipo ya fue sometido a un sobreesfuerzo. Y ojo con esta palabra, siempre la uso, un sobreesfuerzo. No siempre necesariamente a una caída se activan. Yo les comento de forma rápida. Me ha tocado ver trabajadores que usan los arneses para arrastrar carros o para subir material. Ese equipo ya sufrió un sobreesfuerzo y no necesariamente ha sufrido una caída. Sin embargo, ya se sometió a un sobreesfuerzo que compromete la funcionalidad, la funcionalidad de este equipo. Los indicadores de impacto o apoyos visuales, como también se le puede llegar a conocer, son este tipo de apoyos que nos van a indicar si este equipo ya sufrió un sobreesfuerzo que puede ser por una caída. Aquí en la primera imagen vemos un indicador de impacto que es el más común, vamos a llamarlo de alguna forma, que es prácticamente un pequeño doblez sobre la misma cinta y una costura. Esta costura no cumple una función de carga, por lo tanto, si se desprende, no quiere decir que el arnés se vaya a romper, solamente la costura se desprende para indicarnos esa, ese sobreesfuerzo al que fue sometido. Y viene con su etiqueta que dice indicador de caída. Puedes encontrártelos en la parte trasera, como este es el caso, o puedes encontrártelo incluso en la parte delantera, en las cintas que van a pasar por tu pecho. Este se empieza a desprender a partir de un sobreesfuerzo de 4 a 6 kilonewtons. ¿Sí? Varía bastante. Normalmente en las pruebas que yo he realizado, esto sí ya es personal, las que yo he realizado a partir de los 4 kilonewtons se empiezan a desprender, que son como 380 kilos de esfuerzo. Es decir, hay situaciones en donde a una persona se le olvidó que está conectado de una línea retráctil, por ejemplo, y de repente pues está sobre una escalera, ¿no? O sobre alguna superficie un poco alta, bueno, no tan alta, pero que sea suficiente para activar el mecanismo del retráctil, da el salto y quedan colgados del arnés y de su línea retráctil. Bueno, esta fuerza, señores, puede ser suficiente para que en esta distancia se acumule la fuerza para abrir el indicador de impacto. La pregunta es, ¿tengo que sacar de circulación ese equipo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya cumplió con su función. Ya el indicador de impacto se botó. Hay otra situación, fíjense, hay otra situación que pasa al revés, que incluso en las pruebas destructivas que yo he hecho en arneses con maniquís de 100 kilogramos y una caída libre de 6 pies, se desprende como tal el amortiguador de la línea de vida, de la eslinga, pero estos indicadores de impacto no se desprenden y sin embargo ya sufrieron una caída. ¿Cómo puedo entonces darme cuenta?
Si estos indicadores se encuentran en buen estado, por decirlo, ¿cómo me puedo dar cuenta de que ya sufrió una caída? Ahí, a pesar de que no se hayan votado los indicadores de impacto, es un equipo que se tiene que sacar porque ya sufrió una caída. Pero como no se nota, ¿cómo lo podríamos saber? Bueno, en la parte del herraje del anillo dorsal, si tú lo inspeccionas, ¿cómo lo podrías inspeccionar para darte cuenta de que no tenga bordes filosos? Puedes pasar tu dedo por sobre todo el contorno. En estas situaciones en donde hay una caída y no se bota esto, queda una pequeña muesca, ¿sí? Un pequeño hundimiento producto de ese esfuerzo que se realizó y del choque de metal con metal, porque aquí recordemos que va a un gancho. Entonces es una muesca, un pequeño hundimiento que es casi imperceptible, pero que con la yema del dedo se puede sentir. Eso nos indica a nosotros que ya fue impactado. Esto solo te lo va a ir dando la experiencia, porque si tú pasas tu dedo y dices, ah, bueno, tiene una pequeña grieta, un pequeño hundimiento, lo puedes llegar a pasar por alto, pero eso es un indicador de que ya fue utilizado. Vean hasta qué punto esto es importante, el desarrollar el criterio. No podemos decir, ah, mira, es mínimo, vamos a dejarlo pasar. Tenemos que ser rigurosos en ese sentido. Otra de las opciones en este sentido, por ejemplo, aquí tenemos los indicadores de impacto no van a ser siempre iguales. Todos los arneses deben de tenerlos. Por ejemplo, este arnés Petzl, de manera, si tú buscas una cinta como esta de aquí, no se la vas a encontrar en ningún lado. Y pudiéramos pensar, bueno, entonces este arnés no tiene indicador de impacto, es que es europeo y no tiene indicador de impacto. No. Esta cinta roja que tú estás viendo aquí, que dice warning, ¿sí? Esta cinta roja es su indicador de impacto. Y esta cinta no aparece hasta que sufre el impacto. Normalmente se encuentra escondida como dentro de esta cubierta amarilla. Y tú no te vas a dar cuenta hasta que de repente se desprenda y dice warning y más dentro dice eh, fall arrest indicator. Así es como te lo vas a encontrar. Pero es un apoyo visual diferente al que solemos estar acostumbrados. Existen otro tipo de indicadores de impacto, de apoyos visuales. Por ejemplo, esta parte plástica que comúnmente la suelen conocer como la galleta, también puede ser un indicador de impacto, pero eso te lo tiene que definir. Mira, aquí por ejemplo, no sé si alcanzas a ver, en letras pequeñas dice Fall Arrest Indicator y tiene unas flechas, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver pequeñas. Va a haber dos situaciones que nos van a indicar que eso ya se utilizó o que ya sufrió un sobreesfuerzo. Número uno, que estén quebradas. Si esta galleta de aquí, esta parte plástica, se desprende por completo, se quiebra, se troza, ya es un indicador de que sufrió un sobreesfuerzo. Número uno. Y número dos, si están estiradas. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver como una parte más estrecha que indica que está estirado. Si ya está estirado, eso también puede decir que es un indicador de que se sometió a un sobreesfuerzo. Entonces, si nuestro indicador de impacto está presente y está activado, ya ni para qué revisamos lo demás. Esto es automáticamente un criterio de rechazo, sin importar que en apariencia todo lo demás se encuentre en buen estado. Esto es un motivo de rechazo. Vamos a ir con el último punto de inspección, el último criterio, pero no el menos importante. De hecho, si puedes empezar hasta por aquí, estaría excelente. ¿A qué me refiero? Va a haber dos aspectos que le vamos a revisar principalmente a una etiqueta. Número uno, vamos a poner aquí, que exista. Si una etiqueta no está presente en un equipo, es motivo de rechazo inmediato.
Así el equipo se vea nuevo, en muy buenas condiciones, si no cuenta con etiqueta, es motivo de rechazo. ¿Por qué? Porque yo no puedo darme cuenta de la información que tiene. ¿Qué información puede tener? Bueno, va a tener número de serie, va a tener capacidades, muy importante. Acuérdense que vimos que tenemos un rango de pesos adecuados, 59 a 140 kilogramos, ¿sí? Aquí se cumple. Bueno, viene la marca, la submarca, aquí en este caso la página de internet, viene el material sumamente importante, arnés de cuerpo completo de fibra de tejido de poliéster. Viene la medida del cinturón, dice de 90 a 142 centímetros. Viene las certificaciones, los estándares bajo los que fue fabricado. Esta C significa la conformidad europea, entonces esto no tiene ANSI Z359, es un equipo que está fabricado bajo los estándares europeos. ¿Sí? Ojo aquí con esto. Hubo una empresa que nos encontramos que decía que si no estaba certificado en ANSI tu arnés, no te lo aceptaban. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, estos arneses, este de aquí del medio, yo tenía un arnés como este, de esta marca, completamente nuevo, y no tenía certificación ANSI. Yo le pregunté al ingeniero antes de que lo revisara, le digo, Inge, ¿tú me aceptarías este arnés que traigo? Es europeo. Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, no tiene certificación ANSI, tiene certificación europea. Entonces, como reglamento interno, ellos tenían esta regla de que solamente en ANSI. ¿Por qué? Porque no conocían que también hay certificaciones europeas, internacionales. De hecho, me mostró unos arneses que había decomisado porque no estaban certificados en ANSI y cuando los revisamos, pues tenían en orden sus certificaciones europeas. Es ahí donde debemos de realizar el criterio, señores, donde tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos y saber de dónde vienen y el por qué. Si nosotros comprendemos el porqué de las cosas, es más fácil desarrollar ese criterio. Aquí viene la indicación de que lea su manual de usuario, viene la fecha de fabricación, viene el lote, ¿sí? Número de parte, talla y bueno, más información. Aquí viene la talla también. Número uno, buscamos que la etiqueta exista. Si no existe es motivo de rechazo automático. Número dos, debemos de buscar que esta etiqueta sea legible. Si ustedes ven la imagen de aquí arriba, tener una etiqueta como esto y no tener una etiqueta es exactamente lo mismo. Esto se vuelve en un motivo de rechazo automático también. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no nos va a permitir ver la información que tiene dentro. Hay algunos equipos, por ejemplo, esta es una cinta de un arnés. Aquí viene la talla. Aquí es donde va a ir la talla. Viene 3M, Protecta y la etiqueta viene por dentro, viene protegida como con una especie de bolsita de velcro. En esta parte en blanco que ustedes ven aquí, esa parte es para personalizar el arnés, para colocarle una etiqueta con algún número de serie o algo, o para que tú lo puedas personalizar. ¿Qué pasa? Mucha gente lo que suele hacer es ponerle su nombre aquí, con cinta, perdón, no con cinta, con algún tipo de plumón permanente a base de solvente. Eso es motivo de rechazo, ingenieros, porque estamos dañando las fibras y no sabemos exactamente cuánto. Fíjense, algo bien importante antes de, y esto es parte de la inspección, vida útil de un arnés. La vida útil de un arnés va a estar determinada por dos cosas. Número uno, inspecciones de preuso. Y número dos, bueno, puede ser de preuso o pueden ser formales. Y número dos, las recomendaciones del fabricante.
No hay nada que nos diga que un arnés debe durar 5 años. Esto es un mito que se ha extendido. No hay nada que nos diga que un arnés dura 5 años. Algunos fabricantes te lo van a especificar, pero solamente si te lo especifican, quiere decir que es su tiempo de vida útil máximo. Hay fabricantes que te dicen 3 años, 5 años, 7 años. Los arneses europeos están fabricados para que tengan un tiempo de vida útil máximo de 10 años. ¿Por qué máximo? Porque esto va a depender justo del primer punto, de las inspecciones. Si esas inspecciones nos hacen determinar que el arnés al año, es más, al día siguiente de que tú lo compraste y lo usaste, ya no pasa, tú tienes que retirarlo de circulación, así tenga todavía esos aparentes 9 años adicionales de vida útil. ¿Por qué? Porque tu inspección de preuso te hizo determinar que hubo algo que no está bien. A lo mejor en tu inspección de preuso te diste cuenta de que eh, el arnés, no sé, estaba resguardado, pero le cayó alguna pequeña chispa o lo mordió alguna rata o alguna cucaracha, ¿sí? Todo eso influye y los tiempos de vida máximo que te dan los fabricantes son eso, tiempos de vida útil máximos. No hay normativa que te diga 5 años. La norma oficial mexicana no dice 5 años. ¿Sí? OSHA no dice 5 años. ANSI no dice tampoco 5 años. Eso es un mito que se ha extendido, sobre todo porque en la parte de la etiqueta viene una etiqueta para que tú hagas tus registros de inspecciones formales que tiene espacio para 5 años. Y la gente piensa que entonces, bueno, solamente entonces tiene 5 años. Eso lo va a determinar tu fabricante y lo va a determinar tus inspecciones de preuso. Retomando nuevamente, ingenieros, los criterios de inspección, recuerden, son cinco criterios de inspección. Número uno, cintas. Ya vimos todo lo que le revisamos a las cintas. Número dos, herrajes. Número tres, costuras. Cuatro, indicadores de impacto. Y número cinco, etiquetas. No importa el orden, siempre y cuando no dejes pasar ninguno. Tal vez yo empezaría por las etiquetas y por los indicadores de impacto, porque si esto ya me sale mal, pues tengo que desecharlo, ¿no? Digamos de manera inmediata. Aquí la cuestión es que no se te pase ningún punto. Y recordar que existen estos dos, digamos, estas dos distinciones entre las inspecciones, inspecciones de preuso hechas por el usuario, previas a la actividad, con criterios que tenemos que definir, e inspecciones formales, periodicidad definida, máximo un año, puede ser bimestral, trimestral, semestral, de acuerdo al uso al que le des a tu equipo, documentable y trazable, ya vimos todo lo que se requiere, revisión integral del equipo, es decir, todo lo que le revisamos que va de acuerdo a los criterios de inspección y el etiquetado que nos indica que ya fue inspeccionado en una inspección formal, ¿sí? En esta parte de la persona competente se recomienda que sea una persona externa. ¿Por qué? Porque podemos tener ceguera de taller. Y si, por ejemplo, nosotros estamos habituados a trabajar con este tipo de arneses, como nuestro proceso es así y se maneja grasa y todo, y tenemos este tipo de arneses contaminados, puede llegar el momento en donde nos ceguemos con esta ceguera de taller y pensemos que, bueno, es que así están todos los equipos y así lo seguimos usando. Nuestro criterio se va un poco flexibilizando en ese sentido. Si viene una persona externa a revisar estos equipos, pues como esta persona tiene su criterio que no está viciado, vamos a llamarlo de esa forma, es más fácil que pueda detectar este tipo de situaciones. En las inspecciones de preuso, si yo detecto esto, pues yo le hago la recomendación al cliente. ¿Sabes qué? Mira, tú estás teniendo una gran cantidad de equipos que están, eh, que están quemados, que están contaminados. Yo te recomiendo que utilices equipos especiales para esa actividad. Por ejemplo, ya vimos en el bloque anterior
puedes usar un arnés con un recubrimiento de uretano resistente a este tipo de contaminantes. Puedes usar un arnés de Nomex Kevlar que te va a servir para trabajos en caliente. ¿Sí? Yo puedo hacer esa sugerencia, pero todo va a ir de acuerdo a la actividad. Ingenieros, esto sería todo por este bloque. En el siguiente bloque vamos a ver el ajuste del arnés, pero para este bloque de criterios de inspección sería todo. Si hay alguna duda, regrésate con confianza, puedes revisarlo. Si hay alguna otra duda en lo particular, no dudes en enviarme un mensaje y resuelvo tus preguntas. Así que, pues nos vemos en el siguiente bloque y hasta pronto.